En todo eso está equivocado el señor canciller, que él está por encima de la ley de hacerse cargo de sus acciones. Dani, ¿qué opinaste de la intervención que tuvo el canciller Leiva en el Congreso, en la cual se metía en un tono muy bravucón contigo permanentemente? El travieso te llama, el travieso, el primer travieso. Me pareció deplorable que quisiera convertir un debate de control político al ministro de Relaciones Exteriores de Colombia en un debate de un reportero. Es una cosa absurda de la que por fortuna se dio cuenta la Comisión Segunda del Senado, y por eso en su enorme mayoría, creo que el 80% de los senadores declararon su insatisfacción frente a las respuestas, o más bien a la falta de respuestas del señor canciller Álvaro Leiva. Él es una persona que ha sido senador y que conoce perfectamente cómo funciona el legislativo y sabía que ese papelón no lo podía hacer. Pero es una arrogancia bárbara la que lo ha animado en sus últimas actuaciones. Y yo debo decir también que yo tengo respeto por él, por los esfuerzos que ha hecho para lograr la paz de Colombia, y que eso es algo que siento que el país debe reconocerle. No obstante, como funcionario público, creo que tiene la responsabilidad de hacerse cargo de sus acciones y de sus omisiones, y que en este tema de la licitación de los pasaportes, la responsabilidad es de él. Él es la cabeza del ministerio. Él no puede alegar, no, es que aquí en el ministerio hicieron mal la licitación. Señor, es que usted es el que manda ya, y no puede darse cuenta cuando ya en el proceso de contratación iban tan avanzadas las cosas que había calificación y había una justa expectativa de adjudicación. Si eso lo hicieron con complicidad del contratista, le corresponde a él demostrarlo, pero lo que no puede hacer es declarar que él está por encima de la ley y que caprichosamente decide que el comité de conciliación no tiene ningún valor, diga lo que diga la ley colombiana. Eso me parece que, además, más aberrante me ha parecido la presentación de que, como yo fui constituyente, es decir, como si él es la fuente del derecho en Colombia, porque fue parte de la Asamblea Nacional que creó la Constitución. En todo eso está equivocado el señor canciller, y sería bueno que reflexionara. Pero para que se porte como un demócrata primero, y segundo, para que aleje la perniciosa influencia de su hijo en su ministerio. Yo no sé si el presidente se da cuenta de lo que está pasando allá o no, pero me parece que es hora de que abran los ojos frente a eso. Yo te iba a preguntar eso, ¿por qué crees que Petro lo sostiene por encima, por ejemplo, de la doctora Zamora, y bueno, y todavía este desgaste que también le está causando al propio gobierno? No, yo creo que esa decisión fue con todo el hecho de que estaba en Dubái con Leiva, también con su hijo, ¿no? Y que eso podía influir más que la doctora Zamora, que estaba cumpliendo con su deber en Bogotá. Oye, ¿qué crees tú que puede ser el desenlace de todo esto? Porque ya se habla en el Congreso de que lo van a tratar de someterlo a una votación de confianza. Sí, las mociones de censura no han funcionado en Colombia. Eso está hecho para que no funcione, para que sea prácticamente imposible que funcione. La vez que estuvo más cerca de funcionar fue contra Juan Manuel Santos como ministro de Defensa, curiosamente impulsada por Germán Vargas Lleras, que después sería su vicepresidente, y Juan Fernando Cristo, que después sería su ministro del Interior. Entonces, esa fue la que estuvo más cerca de prosperar, pero ninguna ha prosperado, y una contra el canciller tampoco prosperará. Yo creo que si el presidente quiere mirar lo que realmente ha pasado y examinar con rigor los hechos que llevaron al estado de cosas en las que está, no puede ignorar la responsabilidad del señor ministro de Relaciones Exteriores en esto. Sí, es que en el Congreso lo que pasa cuando se acerca la moción de censura medianamente viable es que se mueven todos los ríos de clientelismo y digamos, maneras de satisfacer a los señores congresistas para que no la voten de alguna u otra manera. Obviamente hay gente que es independiente y que dice las cosas, pero pues esa no ha llegado a ser nunca la mayoría en el Congreso desde que existe la moción de censura como en nuestro ordenamiento constitucional. Entonces sí hay que empezar a pensar si hay algunas otras formas para que ese tipo de juicios de responsabilidad tengan efecto realmente y tengan una sanción
pues que sea ejemplarizante, y sería empezando porque el Congreso hiciera su trabajo y no estuviera pues al vaivén del apetito burocrático que daña todo. Lamentablemente las normas las establece también el Congreso. Entonces, pedir que se modifique algo. Uy, se le fue la voz al reportero. Estaban además diciendo a Daniel Coronel. El mismo. Estaban contando en redes sociales. No te oímos, mi Dani, no te oímos bien. Pero solo quería decir que estaban contando en redes sociales del tremendo rating que tiene el reporte Coronel, que es un hecho, es un hecho, el hecho periodístico tal vez de hace muchos años, que es impresionante la cantidad de gente, no solo que te escucha en la W, sino la gente que se une después al reporte Coronel, a los envíos que haces. Además, Daniel Coronel, como es kamikaze por naturaleza, eso mete a la gente allá en ese en vivo, y hay veces que la gente lo regaña, que no está de acuerdo, y él los torea a todos, y yo creo que eso es una experiencia muy honesta también con la audiencia. Entonces te felicito porque ese es un logro muy grande que sé que te ha costado mucho, de mucha disciplina, y estar lanzando bombazos todos los días por radio, y muestra pues tu versatilidad de que haces televisión, escrito, radio, cosas, un berraco. Ay, muchas gracias, Anita. Pero realmente lo mejor para mí ha sido esta experiencia de comunicación directa con los lectores o con los oyentes o con los usuarios en general, porque me parece que es como la impronta de las nuevas épocas. Nosotros crecimos en unos medios en donde la comunicación del medio hacia el lector era un poco vertical. O sea, el medio hablaba y el lector tenía que leer o oír o ver, y si acaso alguna vez en la vida le publicaban una carta al director o algo así, que además eran, digamos, no siempre se editaban con el criterio de publicar lo que fuera más, que más cuestionara al medio. Me parece que esta posibilidad de hablar directamente, de decirle a la gente lo que uno cree y piensa, y escucharlos de ellos, sobre todo de oír, de estar atento a esas reacciones, es algo que está cambiando el periodismo que hacemos hoy y que se hará en el futuro, que va a ser un periodismo mucho más participativo.